Watchmen es sobre muchas cosas: el drama y la desesperanza de la modernidad, la degradación de futuros descendientes, e incluso sobre tu verdadera naturaleza en el día del juicio final. Es pesimista, oscuro e incluso algo cómico en ocasiones. Por supuesto, la etiqueta con la que más se reconoce a este trabajo es con la de subversión de las historias de superhéroes. Aunque de ser sinceros, la mayor parte del tiempo no la sentí siquiera como una historia de superhéroes. El único con superpoderes increíbles es Doctor Manhattan, y el resto no podrían considerarse héroes del todo por su cuestionable moralidad. Y es esto lo que hace interesante a Watchmen. Son más similares a un humano que a Superman. De hecho, una de las razones de por qué creo que es considerada una deconstrucción es porque no es un espectáculo de superpoderes, es algo más detectivesco, más noir, más humano. Es crudo, y ya que no tienes a gente volando en el aire, se vuelve más realista. Aunque por supuesto, esto no explica por qué la gente aún cree en la religión en un mundo con superpoderes como en cualquier otra historia de superhéroes. Pero en términos de realismo, está bien y es bastante verosímil en la lectura. La narrativa del cómic es también bastante atrapante. Está contando la historia de varios personajes al mismo tiempo. Lo hace un estudio de estos, mientras que al mismo tiempo no se olvida de tocar temas y desarrollar la trama principal. La historia es contada de diferentes formas, y no es aburrido ni se siente alien, debido a que cada personaje enfocado comenta sobre otro personaje, y termina añadiendo algo a la imagen principal. Las tramas podrán ser complejas hasta cierto punto y podrá ser sobre un camino personal de cada personaje, pero todas ellas comparten, en mayor parte, los mismos temas, haciendo que la trama pueda fluir suavemente sin entorpecer la narrativa. Además, debo acentuar que todos estos personajes desarrollan la historia desde su propia y única perspectiva. Si hay algo que detesto de las cadenas como DC Comics o Marvel, es como un autor siempre me impone una agenda política a través de personajes que son su voz y también la voz de la razón en la historia. Es increíblemente manipulador, además de aburrido por lo sermonero que es. Si bien Watchmen puedes encontrar paralelismos con el fascismo, el marxismo o lo que sea, el autor tiene la decencia de no reflejar directamente su opinión a través de los personajes. Todos los personajes tienen problemas de moralidad, son antihéroes y poseen agendas políticas diferentes, las cuales son todas presentadas desde una perspectiva neutral. Al final es obvio que intenta presentar a los Estados Unidos como una sociedad decadente, pero teniendo mis propias opiniones sobre el tema, diría que es un tema universal en el que casi todos los espectros políticos pueden concordar hasta cierto punto, y dando mi propia opinión, también diría que incluso fue suave. Como ya lo podrán intuir, los personajes son un plato fuerte en esta historia. Rorschach es un personaje dinámico e interesante. Es un hombre con un sentido de justicia muy personal, y es bastante extraño que a pesar de ser diseñado como un personaje amoral, e incluso distante por su uso de una máscara, realmente no se siente como tal. Y esa es la cosa con este cómic. Te hace sentir simpatía por la agenda de cada personaje. El único personaje que tiene superpoderes y puede cambiar el mundo a su antojo, el Doctor Manhattan, tiene su propia ideología por la cual decide no hacerlo. No es un caso del autor siendo un hippie, sino del autor siendo un pesimista. El único personaje con el que no termino de conectar es con la heroína. Ciertamente no es ni de cerca tan interesante como el resto porque su personaje se reduce a ser abusada y atormentada. Y es un problema porque no resalta en comparación y ocupa un tiempo considerable en la historia. Siendo este uno de los pocos aspectos negativos del cómic, junto con, no sé, que la relación de Manhattan es algo rarita y no muy profunda que digamos. La verdad son tonterías comparado con el hecho de que este cómic es muy largo y que es atrapante de principio a fin. Me siento incluso anonadado de que realmente no puedo encontrar mucho de qué quejarme con esta historia. El diálogo no es precisamente sofisticado, pero no me quejaría de esto si la historia pretende ser cruda y satírica.
Tampoco tengo problemas con la ilustración. Rorschach es relativamente fácil de dibujar, pero es bastante creativo con todo y su simpleza. Es incluso simbólico, así como el uso de otros símbolos en la historia, los cuales nunca se sienten pretenciosos o fuera de lugar. El cómic simplemente lo tiene todo: un arte bastante aceptable, una buena narrativa, una trama complicada, personajes interesantes, una buena distribución de temas y simplemente es genial. Por todo lo dicho, Watchmen merece un 9 de 10. What's this money if you ain't gonna break the mold?